Hola, hola, gracias por estar aquí. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y mantente con nosotros hasta el final del video. La ingobernabilidad y el caos devastador que hoy imperan en Haití, con bandas criminales asolando el país, confirman que es un estado fallido. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, Cuba, su cercano vecino por el oeste, también lo es, pero la comunidad internacional no lo reconoce así. Claro, no son comparables las espeluznantes situaciones en Haití con la crisis multisistemática de Cuba, pero tampoco se puede comparar, digamos, a la guerra actual entre Rusia y Ucrania con la Segunda Guerra Mundial, y ambas son igualmente guerras, aunque de muy distinta magnitud y consecuencia. O sea, la obviedad de Haití como estado fallido no es comparable con la internacionalmente menos perceptible condición de Cuba como estado fallido, pero ojo, para el pueblo cubano que lo sufre cotidianamente, sí lo es. Diría que todo estado cuya población vive bajo la dramática consigna "sálvese quien pueda" es un estado fallido, ya que es el que rige hoy a la isla de Cuba. Por otra parte, no es lo mismo constatar la pobreza extrema, hambre crónica y atraso socioeconómico en un país que siempre ha sido pobre como Burundi, por ejemplo, que sorprenderse con la situación de miseria y atraso a la que ha llegado Cuba, que antes del castrismo era uno de los 3 países con mayor nivel de vida en América Latina y se acercaba al primer mundo. Haití, en cambio, era ya más pobre de todo el occidente. ¿Qué cataclismo convirtió a Cuba en otro casi Haití? La respuesta a esta pregunta es el estado fallido copiado del que falló antes en otros 33 países del siglo XX. Si hay una clara evidencia de carácter fallido del castrismo, es que la meta suprema que tienen los cubanos es migrar, como sea y para donde sea, irse de un país que antes era un imán para atraer inmigrantes de todo el planeta. Solo en los últimos 5 años han emigrado más de 600.000 cubanos. La isla se está vaciando, la población económicamente activa se está yendo. No importa la definición convencional del estado fallido, siga nebulosa. Si buscamos en un diccionario la palabra fallido, leemos lo que no funciona bien o no funciona nada, lo que no alcanza su objetivo o falla en ellos, y es sinónimo de frustrado, infructuoso, fracasado, ineficaz. Y hablando de Haití, hacia allá va y hacia allá viaja constantemente una avalancha de mulas cubanas a comprar todo lo que el Estado socialista castrista es incapaz de producir. Regresen a Cuba cargados de artículos de consumo tan necesarios como alimentos, medicamentos, ropas, calzado, productos de aseo e higiene, entre otros. Y según datos oficiales, otros 3.000 cubanos viven en Haití, han formado familias y dicen que allí les va mejor que en Cuba. El propio hacedor del Estado castrista confesó que es fallido. Lo curioso fue que el propio Fidel Castro, quien admitió el carácter fallido del Estado por el elegido, cuando en 2010 confesó en un periodista estadounidense que nuestro modelo no funcionaba. De eso hace 14 años, hoy la crisis nacional es muchísimo más grave y mucho más asfixiante. Los expertos en general consideran que en un estado fallido es aquel que hay ingobernabilidad, caos, conflicto armado, y por eso no es capaz de garantizar los servicios básicos de la población. Es un concepto no muy feliz del que, digamos, en Cuba no hay guerra. Por supuesto, no hay guerra civil, pero sí crisis en gobernanza. El Estado castrista es incapaz de aliviar siquiera la crisis, de garantizar los servicios básicos por lo menos. Se desentiende olímpicamente de sus deberes. Los ciudadanos pasan hambre y se han hundido en la miseria de la mafia militar, que por supuesto usurpa el poder, solo le interesa enriquecerse y lavar dinero sucio de 1000 maneras. Se explota a los cubanos, se les roba, se les silencia, se les aterroriza, se les encarcela, se les empobrece de subsahariano y se les hace pasar hambre, se les desnutre fatalmente. Sí, el gobierno controla todo el territorio del país, pero ¿qué hace por el pueblo? Aterrorizarlo y hambrearlo. Hambre, pobreza, violencia, falta de medicinas, de electricidad, de agua. Hoy el 88% de los cubanos viven en extrema pobreza, según los parámetros del Banco Mundial. Esto como promedio solo pueden hacer una sola comida al día y a veces ninguna. Ya les falta hasta el pan.
El Estado invierte 15 veces más dinero en construir hoteles que en la agricultura y la ganadería, pese a permanecer vacía 3 de 4 habitaciones en los hoteles existentes. El salario mínimo es quizás el más bajo del mundo, $6 mensuales, y la canasta básica alimentaria cuesta $57. A la tasa de cambio callejera de 350 pesos por dólar, pues el Estado no tiene dólares para vender. El sistema público es monopolio del Estado, y muchas personas mueren o se agravan en su enfermedad por la asombrosa y falta de medicamentos y de asistencia médica adecuada. No obstante, el régimen explota en el extranjero como esclavos a decenas de miles de médicos a quienes les roba el 85% del salario. Esto en divisas, que no en poca medida va al bolsillo de la mafia gubernamental. La extrema gravedad de la crisis cubana se expresa ya en forma patética. Últimamente la prensa independiente reporta noticias elocuentes. El pasado 15 de abril la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pidió a los fieles rezar por las madres que luchan por alimentar a sus hijos y que no se cansan de buscar medidas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con regresar a su hogar algún día sanos. El Estado ha destruido el sistema eléctrico y energético. Hay apagones diarios interminables que hacen más angustiosa la vida cotidiana y afectan en grande a la economía, y la falta de combustible semiparalizante del transporte. El Estado castrista solo suministra agua regularmente el 48% de la población cubana. El resto la recibe en ciclos en 3 y 30 días o nunca. ¿No es el abastecimiento de agua potable una de las principales obligaciones de un Estado? Se ha disparado la violencia y la inseguridad ciudadana a niveles jamás vistos. Asesinan personas para robarle el teléfono, la motocicleta, el automóvil o lo que sea. Armados con cuchillos asaltan omnibus, trenes y roban de todo. Los femicidios rompen récords casi a diario. Es cierto que la violencia e inseguridad han habido siempre en el país, en un país de tercer mundo, pero no en Cuba. Esa lacra tan masiva y alarmante hoy es producto neto del castrismo. Como decía el poeta romano Virgilio, el hambre es mal consejero. Sí, ese Estado que sigue elogiando la izquierda radical es el causante de la pobreza extrema, la angustiosa escasez de todo, el hambre, los apagones interminables, por supuesto, la falta de medicamentos y el mal vivir que azota a los cubanos, sobre todo que dejó de ser subsidiado por Moscú. Conclusión, no importa lo que digan, Cuba sí es un Estado fallido, en menor grado que Haití, pero igualmente fracasado, para usar uno de los sinónimos que viene en el diccionario.